El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la historia de México cambió para siempre. Lo que comenzó como una protesta pacífica terminó en una de las masacres más oscuras de nuestro país, una tragedia que aún resuena en la memoria colectiva. En esos días, México vivía bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, un hombre que enfrentaba la presión de un país en ebullición. Las protestas estudiantiles se multiplicaban, inspiradas por movimientos globales que exigían cambios sociales y políticos. 1968 fue un año de rebelión en todo el mundo. Desde París hasta Praga, los jóvenes alzaron la voz contra la injusticia y la opresión. México no fue la excepción. En julio de 1968, un conflicto entre estudiantes de dos escuelas secundarias desencadenó una serie de protestas que pronto se extendieron a la UNAM y el IPN. El gobierno de Díaz Ordaz respondió con fuerza militar. La represión fue brutal. Los estudiantes exigían libertad política, la derogación del cuerpo de granaderos y la liberación de presos políticos. Pero el gobierno los consideraba una amenaza para la estabilidad del país, especialmente con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. La tarde del 2 de octubre, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas. Era una manifestación pacífica, una más en una serie de protestas que habían sacudido al país. Pero ese día sería diferente. En las sombras, las fuerzas del gobierno se preparaban para una operación que cambiaría el curso de la historia. Francotiradores fueron colocados estratégicamente en los edificios circundantes. El ejército y la policía rodearon la plaza. Cuando comenzó la operación, las salvas de disparos resonaron en toda la ciudad. De repente, el sonido de los disparos rompió el aire. El ejército abrió fuego contra la multitud. El caos se desató en cuestión de segundos. Estudiantes, hombres, mujeres. Nadie estaba a salvo. Las fuerzas militares dispararon sin piedad, mientras la plaza se convertía en un campo de muerte. Se estima que entre 300 y 400 personas murieron esa noche, aunque el número real de víctimas nunca se sabrá. El gobierno trató de ocultar la magnitud de la tragedia, pero las imágenes y los testimonios de los sobrevivientes revelaron la brutalidad de lo ocurrido. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. En los días siguientes, el gobierno de Díaz Ordaz intentó justificar la masacre, alegando que los estudiantes habían iniciado el ataque. Sin embargo, las pruebas y los testimonios contaban una historia diferente. La masacre fue un acto de represión brutal contra un movimiento que simplemente buscaba un México más justo. A pesar de la tragedia, los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo como estaba previsto, con el gobierno buscando proyectar una imagen de normalidad ante el mundo. Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Pero la sangre derramada en Tlatelolco no se olvidó. El 2 de octubre de 1968 quedó marcado como un día de luto en la historia de México. Año tras año, miles de personas se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas para recordar a los caídos y exigir justicia. Aunque Gustavo Díaz Ordaz nunca enfrentó un juicio por su papel en la masacre, su presidencia está irremediablemente ligada a este acto de violencia. La masacre de Tlatelolco sigue siendo un recordatorio de los peligros de un gobierno que teme a su propio pueblo. Es un llamado a no olvidar, a mantener viva la memoria de aquellos que perdieron la vida en la lucha por un México más libre y más justo. 2 de octubre de 1968. No se olvida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las heridas más profundas de nuestra historia. Si te ha conmovido esta historia, te invitamos a compartirla, suscribirte y seguir aprendiendo sobre la historia de México.